Después de 3 meses de humillaciones, Elena recibió una cabaña podrida en un acantilado. Lo que ella vio desde arriba, siguiendo la última orden de su esposo, hizo temblar a la familia Elizondo, más poderosa de la ciudad. Esta historia comienza donde todas las esperanzas deberían haber terminado, justo en el borde del pueblo olvidado de San Miguel de la Sierra, donde la tierra se acaba y comienza un abismo, un reflejo del vacío en el alma de Elena la humilde. El viento silbaba con la crueldad de una burla antigua a través de los tablones podridos de la única cosa que le quedaba, esa minúscula cabaña colgada sobre el precipicio. Don Marcelo Elizondo, el nuevo patrón, le había arrojado esa propiedad como se le arroja un hueso a un perro, sintiendo un placer soberbio, al ver la dignidad de una madre destrozada por la miseria, forzada a vivir en un lugar tan precario. Su corazón de humildad no conocía la riqueza, solo la obligación de mantener vivos a sus 2 hijos, en el frío inclemente de Moula Sierra. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Es un placer tenerte aquí, compartiendo esta leyenda de fe y venganza silenciosa. Dale clic al botón de suscribirse para no perderte la justicia divina. Y vamos a la historia. Elena se abrazaba a su rebozo deshilachado, sintiendo el aliento helado de la noche penetrar hasta sus huesos, un dolor físico que apenas superaba la punzada de la humillación en su corazón. Su esposo, Ramiro, un hombre de campo honesto y trabajador, había muerto de una fiebre repentina, dejando tras de sí no una fortuna, sino una orden extraña. Vete al acantilado, Elena. Solo desde allí verás la verdad. Esta frase, sus últimas palabras, se habían convertido en su único milagro imprometido, su único faro. Sin embargo, en ese momento, con sus hijos tosiendo bajo una manta delgada, parecía más una condena que una salvación. El luto de Elena no era un velo negro, sino el hambre, palpable y el miedo constante. La hacienda, ahora propiedad de don Marcelo, brillaba con luces deslumbrantes en el valle, un monumento a la soberbia y la ganancia mala vida, mientras ella y sus pequeños temblaban en la oscuridad. Don Marcelo, el sobrino codicioso de Ramiro, había falsificado documentos, alegando deudas inventadas para quedarse con todo. Una costurera no necesita tierras, necesita un plato para sus tamales, le había espetado el desgraciado con esa sonrisa de oro, que le adornaba el rostro, mientras señalaba la camioneta $4 negra, un símbolo ofensivo de su poder. La justicia terrenal había fallado, dejando a Elena con solo el viento como testigo de su sufrimiento y la fe en la Virgencita como su único escudo. Aquel día, el frío había sido tan intenso que la cabaña parecía crujir en protesta contra la vida. Los niños, Ricardo y Sofía, se acurrucaron en el rincón más seco, soñando con el calor de su antigua casa. Elena recordaba el desprecio en los ojos de las señoras ricas a las que solía coser vestidos de primera comunión, ahora todas clientas de don Marcelo, que le había prohibido el acceso, dejándola sin sustento. La trampa del villano era clara: aislarla, congelarla, hasta que se rindiera y le vendiera el último pedazo de tierra en el acantilado, el único lugar que faltaba para completar su resort de lujo, una ofensa a la memoria de Ramiro. De repente, la puerta crujió y el sacerdote, padre Anselmo, entró, su sotana gastada, apenas ofreciendo protección contra el viento, pero con una luz de bondad en sus ojos. Era el único aliado que le quedaba. Él no sabía el secreto de Ramiro, pero su fe era inquebrantable. Elena, la Virgencita, no olvida a sus hijas más humildes, susurró, extendiendo una mano temblorosa. En ella no había dinero, sino un pequeño paquete envuelto en un pañuelo. Tu esposo me pidió que te lo diera solo si te quedabas en este lugar. Dijo que era tu última herencia. El paquete era un objeto inusual y, a primera vista, inútil. Un viejo diario de cuero desgastado, casi desintegrándose con el tiempo. Y dentro, un único dibujo infantil, arrugado y manchado de café. Elena sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, no de alegría, sino de frustración. Esto era todo,
un juguete roto de un hombre muerto. La decepción fue un peso más grande que el frío. El desgraciado de don Marcelo debía estar riéndose en su lujosa hacienda de la ironía del destino. El padre. Anselmo, sintiendo su desánimo, la abrazó, su voz un murmullo de consuelo, citando pasajes bíblicos sobre la paciencia y la fe inquebrantable. A la luz débil de una vela casi consumida, Elena desdobló el dibujo. Era un retrato simple, palitos representando a personas, una casa y un sol. Pero sobre la casa había una estrella de 5 puntas dibujada con un trazo grueso, y una flecha señalaba hacia el borde del papel, hacia un garabato que solo podía ser el acantilado. El corazón de Elena dio un vuelco. No era un dibujo infantil, sino un mapa. Un mapa hecho con la simplicidad que solo una mente que teme ser descubierta podría usar. Una trampa disfrazada de inocencia. El objeto sin valor aparente de repente adquiría un peso incalculable en la miseria de la cabaña. La viuda tocó la estrella dibujada, su mano temblando. Ramiro nunca había sido un hombre de misterios, siempre directo como el arado que manejaba. Pero la vida junto a don Marcelo lo había convertido en un estratega, obligado a planear su venganza final desde la tumba. Ella recordó las palabras de su cabuela. En la tierra, la justicia es una culebra, lenta y venenosa. Confía en la justicia divina. La cabaña podrida, el lugar más miserable de la sierra, ya no era un castigo, sino la primera pieza de un ajedrez mortal. Ella miró por la pequeña ventana, la oscuridad engullendo el valle, pero sintió un calor extraño, una nueva determinación. El viento aullaba como una fiera herida, haciendo que el frágil refugio se meciera ligeramente, un recordatorio constante de su precariedad. Sin embargo, Elena ya no sentía el miedo paralizante de antes. La herencia de Ramiro, a pesar de ser solo un dibujo, había encendido una chispa en su alma agotada. El diario, al abrirlo, no contenía palabras de amor ni de despedida, sino una única frase, escrita con la letra firme de su esposo. Solo mira hacia abajo y ve la verdad que la soberbia no deja ver. Era la clave, la segunda orden. ¿Qué verdad se podía ver desde aquella altura que no fuera su propia desgracia? A lo lejos, las luces de la hacienda de don Marcelo eran pequeñas y distantes, como estrellas frías. La viuda pensó en el oro que adornaba el dedo del desgraciado, el brillo de su camioneta negra, y el contraste con sus manos ásperas, marcadas por las agujas, y el trabajo de hacer tamales para sobrevivir. Esa diferencia, esa abismal injusticia social, fue el verdadero combustible de su nueva resolución. Ya no se trataba solo de la supervivencia de sus hijos, sino de la honra de su marido y de la humildad de toda una comunidad pisoteada por la avaricia. El dibujo seguía en sus manos, la tinta casi desvanecida. El sol en el dibujo estaba situado exactamente donde las luces de la hacienda se encendían al anochecer. La flecha, apuntando al borde del papel, la obligaba a mirar el acantilado, no como un peligro, sino como una herramienta. Ella se levantó de un salto, una energía inesperada, recorriendo su cuerpo fatigado. Tenía que explorar el lugar, seguir la única pista que su esposo, en un acto de amor supremo, había dejado como una trampa final para su sobrino. Los niños, al ver el cambio en el rostro de su madre, de la tristeza a una tensión concentrada, dejaron de toser por un momento, observándola con ojos grandes. Sofía, la más pequeña, señaló el dibujo. «Mira, mami, aquí está la virgencita», dijo, tocando la estrella de 5 puntas. Elena se dio cuenta. No era solo una estrella, era un símbolo, una señal de protección y fe, una justicia divina, prometida. El milagro no estaba en el dinero, sino en el plan. Don Marcelo, ajeno a la tempestad que se estaba formando en el frágil tejado sobre su cabeza, estaba celebrando en su hacienda, bebiendo un vino caro y riendo de la ingenuidad de la pobre viuda. Estaba seguro de que el frío y el miedo la obligarían a irse al amanecer, vendiéndole el último pedazo de tierra por migajas. No sabía que el lugar que él consideraba inútil y peligroso era, de hecho,
el palco de la venganza, el mirador estratégico donde Elena comenzaría a desentrañar la verdad de la antigua herencia. Su soberbia lo había cegado ante la humildad astuta de su víctima. Elena se acercó a la mesa donde un pequeño altar a Nuestra Señora de Guadalupe apenas iluminaba la miseria. Colocó el dibujo a los pies de la Virgencita, sintiendo su corazón a tu latir fuerte. Había llegado el momento de dejar de ser la humilde víctima. Ahora era la guardiana de un secreto, la ejecutora de una voluntad póstuma. La llave, aparentemente inútil, el dibujo que marcaba el acantilado, era el comienzo de su regreso. Ella no sabía, pero aquella llave abriría la puerta del infierno para el desgraciado patrón. El frío la seguía envolviendo, pero ahora por primera vez sentía la cálida promesa de la justicia. El amanecer llegó, pero no trajo alivio, sino una densa neblina que envolvía la cabaña, haciendo que el abismo pareciera más profundo y la soledad más opresiva. Elena se levantó antes que el sol, su corazón, aún vibrando con la mezcla de miedo y el fervor recién descubierto por el mensaje de Ramiro. El aire olía a tierra húmeda y a pino, un aroma puro de buey, la sierra, que contrastaba con el hedor de la desesperación que había sentido la noche anterior. Ella preparó un poco de café de olla, con los últimos granos que le quedaban, el aroma reconfortante, aunque insuficiente, para llenar el vacío de sus estómagos. Los niños seguían dormidos, y Elena sabía que esta era su única oportunidad para explorar el significado de la herencia de papel. La humildad no significaba cobardía. Colgó el dibujo del acantilado en la pared, justo al lado de la imagen de la Virgencita, y comenzó a observar la cabaña con ojos nuevos. La construcción era burda, hecha de tablones mal colocados. El piso, de madera vieja, crujía bajo sus pies, un sonido que amplificaba el silencio de la mañana, un constante recordatorio de que estaban al borde. El marido le había ordenado ir allí, un acto que a todos, incluso al padre Anselmo, les había parecido un desatino. Pero si era una trampa para don Marcelo, debía haber un porqué. El dibujo mostraba el contorno de la cabaña, y la estrella, el punto focal, parecía estar sobre un punto específico de la habitación principal. Se arrodilló, su falda gastada tocando el suelo frío. Comenzó a examinar las tablas del piso, palpando la madera con la punta de sus dedos, buscando cualquier irregularidad. El viento soplaba por las rendijas, haciendo silbidos extraños que sonaban casi como susurros, un coro espectral del acantilado. El miedo intentó paralizarla, el miedo de encontrar una serpiente o un hueco que diera al vacío, pero la imagen del rostro soberbio de don Marcelo, la humillación de sus hijos, le dio la fuerza necesaria para continuar la búsqueda. Ella no se rendiría. La promesa de justicia era demasiado valiosa. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, su mano se detuvo. Justo debajo de donde se colocaba el pequeño altar, notó que una de las tablas se sentía ligeramente más suelta y un poco más gruesa que las demás. Con un gemido de esfuerzo, usó la punta de un cuchillo de cocina, el único utensilio afilado que poseía, para apalancar el borde. El esfuerzo era considerable. La madera estaba hinchada por la humedad. Sentía el sudor frío rodar por su frente. Sus lágrimas, timón de frustración si llegaban, eran rápidamente absorbidas por la concentración en su rostro. La cabaña, el refugio de su miseria, revelaba su secreto. La tabla finalmente cedió con un fuerte crujido. Debajo no había tierra, sino un hueco estrecho y oscuro, borrado cuidadosamente con piedras planas, lo que indicaba que había sido preparado. El olor que emanaba del pozo era a papel viejo y a moho, el olor del tiempo detenido. La humildad de la costurera no la había preparado para el suspense de 1900 y un cuento de venganza. Introdujo su mano temblorosa en la abertura, sintiendo el tacto frío de algo metálico. Lo sacó y vio que era una caja fuerte pequeña, de hierro, oxidada, del tipo que se usaba en los viejos tiempos de la Revolución. En la tapa de la caja oxidada y sucia había un pequeño grabado, una paloma de la paz, el símbolo que Ramiro solía dibujar para sus hijos. Era él,
hablándole desde el más allá. El corazón de Elena se llenó de un dolor agudo y de un amor desesperado. Se sentó en el suelo, abrazando la caja contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No era por la posible riqueza, sino por el pensamiento de su esposo, que incluso en sus últimos momentos había planeado protegerla de aquel desgraciado ambicioso. Era un verdadero milagro de previsión. La caja, sin embargo, estaba cerrada con un candado de combinación de 3 dígitos. La nueva trampa de Ramiro. Elena se limpió las lágrimas con el rebozo y miró el dibujo de nuevo. El sol tenía 3 rayos dibujados. El primer rayo era más largo que los otros, el segundo, medio, el tercero, muy corto. De repente, recordó la fecha de cumpleaños de Ramiro, el 21 de marzo. 21, 3, 6, 21, 3, 6. Probó, 210306. El candado no se movió. La desesperación comenzó a deslizarse de nuevo en su corazón oprimido. Entonces, su mirada se dirigió al altar de la Virgencita. Ramiro era un hombre de fe, pero también muy práctico. Pensó en las palabras del padre Anselmo: la Virgencita no olvida. Recordó que su esposo le había dicho una vez que la fecha más importante de su vida no era su cumpleaños, sino el día en que le propuso matrimonio, el día en que su vida realmente comenzó, 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, la fecha de la patrona, el 12-12. Con manos que temblaban de expectativa, Elena probó la combinación, 12-12-00. Su matrimonio había sido en el año 2000. El candado hizo un clic seco, un sonido pequeño, pero que resonó como una campana de victoria en su cuna corazón. La tapa de la caja se abrió con un gemido metálico. El contenido no era oro ni fajos de billetes, sino un grueso paquete de documentos antiguos, amarrados con una cuerda de cáñamo, y varias fotografías amarillentas. La herencia era de papel, no de metal, lo cual era mucho más peligroso para el patrón. Las fotografías eran del tiempo de la Revolución, hombres a caballo con sombreros grandes y una imagen central de una granja que Elena reconoció de inmediato, a pesar del tiempo y la falta de nitidez. Era la hacienda de don Marcelo, pero llevaba un nombre diferente y una bandera diferente. Los documentos, escritos en papel que parecía pergamino, estaban firmados y sellados, contando la historia de la tierra. El primer documento que leyó a la luz del débil sol que se colaba por las rendijas era un título de propiedad de 1917, con nombres que Elena reconoció de los cuentos de su abuela. Demostraba sin lugar a dudas que las tierras de la hacienda no le pertenecían a la familia de don Marcelo, sino a la familia de Ramiro, su esposo, y que habían sido robadas en una trampa legal durante la confusión posrevolucionaria. La soberbia de don Marcelo se había construido sobre una mentira centenaria. El segundo documento era una declaración jurada de un anciano abogado, fechada 10 años antes, que testificaba que don Marcelo sabía del robo de las tierras y había silenciado al abogado para que no revelara la verdad. Ramiro había estado recopilando pruebas en secreto, esperando el momento de la justicia divina. Se dio cuenta de que la cabaña no era una posesión, sino un puesto de vigía. Desde el acantilado podía ver toda la hacienda, dominar el panorama y tener una perspectiva que el desgraciado patrón de abajo, cegado por su codicia, nunca podría imaginar. La vista desde el acantilado, la vista que Ramiro le había ordenado mirar, no era de paisajes, sino de la verdad histórica. El dibujo, el mapa infantil, era la clave de la venganza. El punto en el dibujo marcaba la hacienda, pero la estrella señalaba a la cabaña como el punto de origen de la verdad. Las lágrimas de Elena se secaron, reemplazadas por una furia fría, una determinación acerada. La humillación había terminado. Ahora comenzaba la batalla por la herencia y la verdad. En la caja había un tercer objeto, pequeño y casi invisible, un viejo lente de telescopio del tipo que se usa en los barcos. Elena lo sostuvo. Ramiro había preparado esto para que ella viera de cerca lo que el patrón hacía en su hacienda. La
justicia necesitaba ojos y la humildad se convertiría en la vigilante más efectiva de la sierra. El sol finalmente se abrió paso entre la niebla, iluminando tenuemente la hacienda de don Marcelo en el valle. Elena tomó el lente y lo acercó al pequeño orificio que había entre dos tablas mal ajustadas de la pared. A través del lente, vio la camioneta negra $4x4 de don Marcelo. El torn desgraciado son salía de la casa, su rostro hinchado de sueño, pero con el mismo aire de soberbia, inquebrantable, subiendo a su vehículo para ir a la ciudad. Elena sintió la náusea de la trampa que se cernía sobre ella. ¿Sabría don Marcelo que ella tenía estos documentos? El robo de las tierras era un secreto que solo él y un puñado de abogados corruptos conocían. Pero Ramiro no era tonto. Él sabía que don Marcelo buscaría el último pedazo de tierra, la cabaña en el acantilado, con el pretexto de construir su resort. Este lugar era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su dominio. A través del lente, Elena notó un detalle que la heló. Un hombre pequeño, vestido de paisano, estaba escondido entre los árboles al pie del acantilado, observando la cabaña. No era un leñador, no llevaba herramientas, estaba quieto, vigilando. Era el primer signo de peligro, la confirmación de que don Marcelo ya estaba impaciente. Había mandado a un espía. La pinda venganza quina comenzaría pronto, pero el villano ya estaba jugando sucio. El milagro no era la cabaña ni los documentos, sino la oportunidad de usar la verdad contra la mentira. Elena guardó los documentos y la caja de hierro de nuevo bajo la tabla suelta, cubriéndola con cuidado. La tabla crujió, pero ella se aseguró de que pareciera un crujido normal. La vigilancia externa exigía cautela. La justicia divina se lograría con la discreción de la humildad. El corazón le latía en el pecho como un tambor frenético. Tenía las pruebas, las herencias de la verdad, pero ahora necesitaba un plan para usarlas. Si don Marcelo sospechaba que ella tenía algo, enviaría a sus matones. La vista desde el acantilado era un privilegio y un riesgo. El desgraciado se creía intocable. Era hora de que la costurera y sus tamales le enseñaran lo que era la verdadera justicia. Los niños se despertaron y el olor a café de olla fue su bienvenida a un nuevo día. Elena los abrazó, con una fuerza renovada, sus lágrimas de la noche anterior borradas por el sol naciente de la venganza. Ella se puso a cocinar, pero su mente ya estaba planeando. El mal patrón vendría, no hay duda. Ella tenía que estar lista, armada con nada más que papel viejo y la justicia de sus ancestros. «Mami, ¿qué miras?», preguntó Ricardo, el mayor, señalando la vista del valle. Elena sonrió, una sonrisa tensa. «Miro la verdad, hijo, lo que nuestro padre quería que viéramos». La soberbia de don Marcelo estaba por caer, y la humildad sería su verdugo. La cabaña, que había sido el símbolo de su miseria, ahora era su fortaleza, su atalaya dejó justicia. Ella se había mudado al borde del mundo, y desde allí estaba a punto de ver cómo el mundo de don Marcelo se derrumbaba. El espía estaba abajo, pero Elena tenía el secreto. La certeza de ser vigilada por el hombre al pie de la sierra convirtió cada crujido de la madera en una alarma ensordecedora. Elena sintió cómo la ansiedad comenzaba a oprimirle el pecho, una presión que ya no era de dolor, sino de la adrenalina de una presa acorralada que decide pelear. La humildad y la paciencia eran virtudes, pero la acción era ahora una necesidad vital. Tenía que moverse rápido, antes de que don Marcelo, cegado por su soberbia, se impacientara demasiado y mandara a sus hombres a tomar la cabaña por la fuerza. El reloj de la justicia divina estaba corriendo. La mañana transcurrió entre la simulación de una vida normal y la planificación frenética. Elena cocinó sus últimos tamales, el aroma a maíz y chile que se elevaba en el aire frío, un disfraz perfecto de su humildad. Pero mientras amasaba la masa, su mente trabajaba en la trampa para el desgraciado patrón. Necesitaba un testigo, un aliado que pudiera validar los documentos de la herencia y que no temiera el poder de don Marcelo. Solo había un hombre, el sacerdote Padre Anselmo.
Al Sinwampo, mediodía, Elena se envolvió en su rebozo y emprendió el peligroso camino de descenso por el acantilado hacia el pueblo olvidado, dejando a sus hijos bajo llave con la estricta orden de no abrir a nadie. El espía de don Marcelo, que se movía con la fluidez de una sombra, la vio marcharse. Este era el riesgo, dejar la fortaleza para buscar ayuda. Cada paso era una oración a la Virgencita, pidiendo protección. Sentía el peso de los documentos bajo su camisa, contra su corazón, una carga que valía más que todo el oro de Foun, la hacienda. Al llegar a la iglesia del pueblo, el padre Anselmo la recibió con una sonrisa paternal, pero notó la tensión en el rostro de Elena. «Veo fuego en tus ojos, hija. ¿Qué has visto desde el acantilado?» Elena no dudó. Se acercó al altar y bajo la mirada serena de la Virgencita le mostró el antiguo paquete de documentos y las fotografías. El padre Anselmo, un hombre que había visto la injusticia de la soberbia de los Elizondo durante décadas, no pudo ocultar su asombro. Los ojos del anciano sacerdote recorrieron los títulos de propiedad, el pergamino amarillento. Su rostro se puso pálido al leer la declaración jurada que acusaba a don Marcelo de robo y silenciamiento. «Un desgraciado, una trampa centenaria», exclamó, golpeando el atril con un puño tembloroso. Las lágrimas de rabia y justicia se acumularon en sus ojos. Se dio cuenta de que el destino de Elena no era un castigo, sino la ejecución de un milagro póstumo de Ramiro, una venganza aún noble. Elena le explicó el plan de Ramiro, la cabaña como puesto de observación, los documentos como la prueba irrefutable y la necesidad de exponer a don Marcelo antes de que la dinamita llegara al acantilado. El sacerdote, movido por la justicia divina y la humildad de la viuda, se convirtió en su primer gran aliado. La iglesia será tu refugio, pero estos papeles tienen que estar seguros. Los esconderé en la sacristía, un lugar que ni el patrón más poderoso se atrevería a profanar, declaró con voz firme. De regreso a la cabaña, el corazón de Elena latía con una nueva esperanza, pero la sombra del peligro era inminente. Apenas puso un pie en el umbral, escuchó el sonido que tanto temía. El motor metálico y poderoso de la camioneta 4x4 negra de don Marcelo. El patrón Ciuta ya no mandaba espías. Venía él mismo, en un ataque de soberbia impaciente. El rugido del motor, subiendo por el camino de la sierra, sonaba como el gruñido de una bestia lista para devorar. Don Marcelo detuvo su vehículo justo frente a la cabaña. El polvo levantado por las ruedas cubrió la entrada en un velo de miseria. Bajó con una sonrisa cruel, sus dedos tocando el anillo de oro masivo en su mano. Estaba vestido con ropa fina, oliendo a perfume caro. El contraste con el ambiente de humildad de Elena era una bofetada visual. Detrás de él, dos hombres corpulentos, sus secuaces, se quedaron en guardia. «Elena, la humilde, veo que el frío no te ha enseñado modales», vociferó don Marcelo, su voz resonando con desprecio. «Vengo por lo que es mío. Ese pedazo de acantilado, ¿aceptas mis 500 pesos? ¿O tendré que llevarme a tus hijos y mandarte al pueblo mendigando tu próxima ración de tamales?» La amenaza fue directa, visceral. La humillación era su arma favorita y el miedo de Elena era su alimento. La viuda, sosteniendo la puerta con firmeza, miró a los ojos al desgraciado patrón. El miedo seguía ahí, pero estaba templado por la venganza que llevaba en su corazón. «Esta cabaña es mi herencia, don Marcelo, y no está a la venta. Es la última voluntad de mi esposo», respondió Elena, su voz baja pero sin temblor, una hazaña de coraje. Ella sabía que el simple acto de no ceder era el mayor desafío a su soberbia. El rostro de don Marcelo se puso rojo de rabia. Que una simple costurera, una viuda humilde, se atreviera a desafiarlo era intolerable. «La voluntad de tu marido es basura, igual que esta chatarra de cabaña. No hay nada aquí, desgraciada, solo aire y miseria». Se acercó y empujó la puerta con fuerza. Elena retrocedió, protegiendo a sus hijos que lloraban en el rincón. «Te equivocas, patrón», susurró Elena, manteniendo el contacto visual.
Aquí hay algo que tú temes más que a la sina virgencita. La verdad. Esta trampa verbal, sin revelar nada, encendió la alarma en la mente de don Marcelo. Él no sabía cómo ella podría saber algo, pero su arrogancia le impedía creer que esta mujer humilde pudiera ser una amenaza real. Don Marcelo ordenó a sus hombres que registraran la cabaña buscando cualquier indicio de valor. Ellos comenzaron a tirar las pocas pertenencias de Elena, volcando la mesa, pisoteando las sábanas. La viuda no luchó contra la profanación. Necesitaba que creyeran que no encontrarían nada, manteniendo su secreto bajo el piso y su justicia divina en la iglesia. Uno de los matones notó la tabla suelta en el suelo, la misma que ocultaba la caja vacía. Con una patada brutal la levantó. El hueco estaba vacío. «Nada, patrón, y solo polvo y una trampa de ratones», se rió el hombre. Don Marcelo sintió un alivio fugaz. La viuda estaba farfullando. Era solo una pose, un intento patético de venganza. Su soberbia había ganado otra vez. «Entonces, si no vale nada, no te importará si la hago desaparecer», dijo don Marcelo con una sonrisa helada. Sacó de su bolsillo un detonador con un botón rojo. «Tengo explosivos, escondidos abajo en el acantilado. Si no te vas en 10 minutos, esta cabaña y tu herencia de miseria volarán por el aire». El sonido metálico del detonador en su mano era el clímax de la amenaza. Elena miró a sus hijos, sus lágrimas, ahora de terror puro. No podía huir. Si huía, don Marcelo dinamitaría el acantilado y destruiría la cabaña, el único marcador de la trampa de Ramiro. Tenía que resistir un poco más. Tenía que ganar tiempo para que el milagro pay sucediera. Su corazón le gritaba que corriera, pero la promesa de justicia me la anclaba al suelo. Don Marcelo se regodeó en el miedo de ella, un desgraciado alimentado por el terror ajeno. 10 minutos, Elena, o volarás con tu humildad al valle. Se dio la vuelta y salió dejando a sus matones en la puerta para asegurarse de que ella no huyera. Elena sabía que no podía llamar al padre Anselmo ni a nadie con los matones mirando. Pero Ramiro había previsto esto. Ella recordó el viejo lente de telescopio. Ella no tenía que correr, tenía que exponer. Ella se acercó rápidamente a la pared, al orificio de observación. Usó el lente para enfocar, no en la camioneta, sino en el valle. Con el lente, vio la torre de la iglesia del pueblo, donde el padre Anselmo había prometido estar esperando su señal. Ramiro, en un milagro pseudo de astucia, había planeado que la cabaña no solo fuera un puesto de observación, sino también un faro. Ella tomó una de sus ollas de tamales y la llenó de agua. Luego la puso sobre la estufa cubierta de leña, creando una columna de humo denso y negro. El humo espeso subió por las rendijas del techo, la señal de alarma que Ramiro y el sacerdote habían acordado en secreto en caso de peligro inminente. El patrón y sus matones no se dieron cuenta, absortos en su soberbia de la victoria. La venganza estaba en marcha. Los matones, al ver el humo, pensaron que era un fuego accidental en la cabaña. Uno de ellos le gritó a don Marcelo. El patrón, ya en su camioneta, se encogió de hombros. «Déjala, el fuego hará mi trabajo». Su soberbia le impidió ver que el humo no era la miseria que se consumía, sino una señal de justicia divina. Mientras don Marcelo se preparaba para presionar el detonador, Elena abrazó a sus hijos, cerrando los ojos. Sabía que su acto de fe era la última trampa contra el buen desgraciado. El aire se llenó del olor a madera quemada y a la tensión insoportable del clímax. El sonido del detonador estaba a punto de sonar, pero algo más poderoso estaba en camino. Don Marcelo Elizondo, el buen desgraciado new patrón de la hacienda, levantó su mano, su rostro bañado en un placer soberbio y retorcido mientras su dedo buscaba el botón fatal del detonador. La humillación que sentía al haber sido desafiado por una viuda humilde se convertiría en cenizas con la cabaña, un acto de maldad que cimentaría su poder. Él se veía a sí mismo como un dios de la sierra, ajeno a la justicia divina, seguro de que su dinero y su influencia acallarían cualquier rumor sobre su codicia. El anillo de oro en su mano, un peso de opulencia,
parecía brillar con la impunidad del crimen que estaba a punto de cometer. Este era el final que él había planeado para Elena, un final de miseria y terror. No obstante, justo en el ápice de su triunfo maligno, un sonido estridente y organizado rasgó el aire. El inconfundible y grave ulular de sirenas policiales y el rugido de vehículos subiendo por el camino. El anuncio oficial de su caída. La mano de don Marcelo se detuvo en el aire, paralizada por la sorpresa. El color abandonó su rostro y la mueca de soberbia se desdibujó en un gesto de incredulidad y miedo helado. Vio con horror cómo 3 vehículos se detenían al pie del acantilado. La patrulla policial, una ambulancia y, lo que más temía, la furgoneta de un noticiero local con luces encendidas y un camarógrafo listo. La trampas de humo de Elena, la columna de vapor negro que el desgraciado Sands había ignorado en su pansoberbia, había cumplido su objetivo, convocando a la justicia ante su puerta. Don Marcelo entendió en un instante que su plan privado y vicioso se había convertido en un circo público, una exposición de su maldad que su estatus de patrón no podría sobrevivir. Él había caído directamente en la trampa final de Ramiro. La herencia de la verdad se revelaría en la luz del día. Desde la cabaña, Elena observó la escena y el miedo dio paso a una euforia fría, una satisfacción que se originó en la profundidad de su corazón. Sus hijos se aferraban a ella, pero el temblor que sentía ahora era de la adrenalina de la victoria, no del pánico. El padre Anselmo descendió de la patrulla, su figura clerical añadiendo una gravedad moral al arresto, mientras la multitud de vecinos del pueblo, testigos de su sufrimiento y beneficiarios de sus tamales, se aglomeraba para presenciar la venganza, largamente esperada contra el tirano de la Sierra. El reportero y el camarógrafo se apresuraron hacia don Marcelo, su micrófono apuntando a su boca. Don Marcelo Elizondo, ¿es verdad que intenta dinamitar la propiedad de esta viuda humilde para encubrir la existencia de un resort de lujo? La pregunta directa capturada por la cámara golpeó la soberbia del patrón Tarasis con la fuerza de un rayo. Él intentó guardar el detonador, su mano sudorosa y torpe, pero el movimiento fue demasiado lento. La imagen de él, con el arma del crimen en la mano, se transmitía al mundo, una evidencia irrefutable de su intención criminal y su trampa deshonesta, lo que hizo que su soberbia se tambaleara por primera vez. Es una mentira, es una trampa. Esta mujer está desquiciada, vociferó don Marcelo, intentando en vano recuperar la compostura. Su voz ya no sonaba autoritaria, sino teñida de histeria y desesperación. Él insistió en que estaba allí para ayudarla a evacuar, una excusa patética que la multitud abucheó ruidosamente. Su soberbia le impidió aceptar que la humildad podía ser más astuta. Un oficial de policía subió la cuesta. Señor Elizondo, tengo una orden de arresto por amenazas con explosivos e intento de destrucción de propiedad. Ponga el detonador en el suelo. La orden fue seca y final, marcando el final de su reinado de terror en la región. Justo en ese momento, Elena salió de la cabaña, una visión de dignidad estoica, la caja de hierro oxidada firmemente apretada contra su corazón, donde la humillación se había transformado en coraje. Su voz era tranquila pero cortante. La locura es creer que el dinero y la soberbia pueden robar las querencias de los humildes y salirse con la suya, declaró confrontando directamente al desgraciado patrón con la verdad. Ella se había plantado en la tierra que él intentaba destruir y su presencia misma era un testimonio de la justicia que finalmente llegaba. La multitud guardó silencio, hipnotizada por el drama de la víctima enfrentando a su verdugo con la única arma de la verdad. El padre Anselmo, con la solemnidad de un juez, tomó la caja y extrajo el grueso paquete de documentos antiguos, el tesoro de papel de Ramiro. Aquí está la verdad de la Sierra. Estos son los títulos de propiedad originales de 1917 que prueban que la hacienda completa fue robada a la familia de Elena, una trampa de robo que su primo Ramiro expuso antes de morir. El sacerdote agitó los pergaminos,
Frente a la cámara, el papel amarillento contrastando con el traje caro de don Marcelo, la evidencia irrefutable de la justicia divina que se desplegaba ante los ojos de todos los presentes. Don Marcelo, al ver los documentos que eran su ruina, se lanzó en un intento desesperado por arrebatar las pruebas y destruirlas, un acto de rabia irracional. No, son falsos, es la venganza de un muerto desgraciado, gritó, su rostro un mapa de furia. En su arrebato, no solo golpeó al padre Anselmo, sino que agredió al oficial de policía que intentaba contenerlo, un error que le costaría caro y que invalidaría cualquier intento futuro de defensa legal. Su soberbia mofinal le impidió la retirada, asegurando que su caída fuera lo más humillante posible. Dos oficiales, en respuesta al asalto, inmovilizaron a don Marcelo con fuerza. El patrón, cuya única ley era el poder, luchó, pero su fuerza física no pudo contra la ley y la justicia. Fue esposado, y el detonador cayó de su mano girando sobre la tierra de la sierra, ahora inútil. La imagen del hombre de oro arrodillado y esposado fue el clímax de la venganza poética. Las lágrimas huelas de rabia del human desgraciado, patrón, se mezclaron con el polvo, un castigo visual para su soberbia, sin límites que el pueblo nunca olvidaría. Elena, sintiendo el peso de la liberación, se arrodilló, su corazón inundado de alivio. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra, lágrimas de gratitud y de la justicia, finalmente cumplida. Ella había cumplido la voluntad póstuma de Ramiro, su esposo. El padre Anselmo la ayudó a levantarse, sosteniendo la querencia de la verdad. El acantilado ya no era el borde del precipicio, sino el pedestal de su triunfo, un milagro, forjado con humildad y coraje. El reportero se apresuró a capturar la imagen de don Marcelo siendo escoltado a la patrulla. El patrón, con la cabeza gacha, murmuró una última amenaza. Se van a arrepentir. Esta venganza no termina aquí. Sus palabras, llenas de odio, solo sirvieron para cimentar su imagen como un desgraciado irremediable. La humillación pública era el castigo que su soberbia más temía, y ahora estaba siendo transmitida a todas las casas del pueblo y de la sierra. El padre Anselmo, con los documentos resguardados, levantó la mirada hacia el cielo, donde la imagen de la Virgencita parecía bendecir la escena. Este es el milagro, un hombre humilde, que en la muerte desató la justicia divina contra la soberbia, declaró honrando la astucia de Ramiro. La multitud estalló en aplausos, el sonido de las manos y las voces subiendo la cuesta, un coro de justicia que celebraba el final de la opresión del patrón. La policía se llevó a don Marcelo, cuya camioneta 4x4 negra, antes un símbolo de su poder, quedó abandonada y silenciosa en la cuesta, un monumento irónico a su caída. La humillación del desgraciado patrón fue total. La pérdida de su libertad, de su riqueza y la exposición de su vida de mentiras, todo orquestado por la viuda que él había intentado pisotear con tanta soberbia. Elena se acercó a la pared, usando el lente del telescopio por última vez. Vio el valle, la punta hacienda muy majestuosa, y sintió que la perspectiva de Ramiro era ahora suya. La vista desde el acantilado no solo le había mostrado la trampa del patrón, sino también la promesa de un futuro libre de humillación, un verdadero tesoro. La trampa de don Marcelo de forzar a Elena a un lugar que él creía inútil se había convertido en el factor decisivo para su propia perdición. Su soberbia lo cegó ante la posibilidad de que la debilidad percibida pudiera esconder una fuerza y una venganza también orquestadas. Elena abrazó a sus hijos con una ternura renovada. Ya no temblaban de frío o de miedo, sino con la emoción de la victoria. El frío de la miseria había sido reemplazado por el calor de la esperanza y la inminente seguridad de su herencia ancestral. La multitud del pueblo comenzó a subir la colina, trayendo mantas y comida para la familia, un acto de
humildad y solidaridad que contrastaba con la crueldad de don Marcelo. La cabaña, ahora segura, se convirtió en un faro de esperanza. El sonido de las campanas o de la iglesia comenzó a sonar, un repique constante que celebraba el milagro de la justicia y el retorno de la tierra a sus dueños legítimos, un sonido que el desgraciado patrón escucharía desde su celda. La costurera, la viuda despreciada, se erguía ahora como la dueña de la tierra, la ejecutora de la justicia de sus ancestros, lista para comenzar la tarea de sanar el daño causado por la soberbia. Miró las haciendas en el valle, ya no como un símbolo de opresión, sino como la herencia de sus hijos, el fruto de la venganza, planeada con su humildad, y la justicia divina que siempre, aunque tarde, llega. La conmoción del clímax se disipó lentamente, dejando un silencio sagrado en el acantilado, roto solo por el susurro del viento que ahora parecía cantar una canción de cuna, no de terror. Elena, la justiciera, se paró frente a la cabaña, mirando la hacienda, que ya no le pertenecía al desgraciado patrón, sino a sus hijos. La humildad que la había definido se transformó en una dignidad tranquila y fuerte, la de una mujer que había enfrentado la soberbia y había vencido. Ella se sentía abrumada no por la inmensidad de la herencia, sino por la paz que finalmente envolvía su corazón, una paz que solo la justicia divina podía otorgar después de tantas humillación. El padre Anselmo fue el primero en tomar la palabra, sosteniendo los documentos antiguos como si fueran reliquias sagradas. Elena, este es el inicio de una nueva vida. Ramiro te ha dejado un milagro, no solo para ti, sino para todo el pueblo olvidado de San Miguel de la Sierra. Él le aconsejó buscar inmediatamente un abogado honesto en ti, la capital, lejos de la influencia de los cómplices de don Marcelo, para formalizar el traspaso de las tierras. La viuda asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. La venganza se había consumado, pero ahora venía la tarea de la reconstrucción, la demostración de que la humildad podía gobernar con más sabiduría que la soberbia. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales, pero gracias a la clara evidencia dejada por Ramiro y el testimonio del padre Anselmo, ante la prensa la justicia actuó con una rapidez inusual. Don Marcelo Elizondo, el desgraciado patrón, fue no solo encarcelado por fraude, asalto y amenazas, sino también despojado de todas sus propiedades. Su soberbia se desmoronó en la celda, al ver cómo la costurera que él despreciaba se convertía en la legítima dueña de todo lo que él había robado, una verdadera trampa del destino. Elena no perdió el tiempo en lujos personales. Su primer acto como nueva dueña de la hacienda fue devolverle la dignidad a la comunidad, usando la herencia recuperada no para comprarse vestidos caros ni joyas, sino para una causa noble. El dinero, que había sido fuente de tanta maldad, sería ahora el motor de la justicia social. Ella era una mujer de humildad y trabajo, y su primera prioridad fue honrar a quienes la habían apoyado en la miseria. Su primer gran proyecto fue la construcción de la escuela Ramiro el Justo, dedicada a los niños de los campesinos de 1900, La Sierra, quienes antes estaban condenados a la ignorancia por la negligencia de la administración de don Marcelo. Ella convirtió los lujosos establos de la hacienda, donde el desgraciado guardaba sus caballos finos, en aulas llenas de luz y esperanza. La ceremonia de inauguración fue un verdadero milagro comunitario, con el padre Anselmo bendiciendo el lugar y Elena cortando la cinta con las tijeras que una vez usó para coser vestidos de primera comunión. La cabaña en el acantilado, el puesto de vigía de su venganza, se transformó en un pequeño santuario, un memorial a la justicia divina y la memoria de Ramiro. Elena mandó reforzar la estructura y la dedicó a Nuestra Señora de Guadalupe, las Virgencita, dejando el dibujo mapa y la caja de hierro como prueba de que la fe y la humildad pueden vencer a la soberbia. Ella nunca más viviría allí, pero se aseguraría de que el lugar se mantuviera como un símbolo de esperanza y resistencia contra la humillación de los poderosos.
Elena, ahora la patronas de la por hacienda, demostró ser una administradora justa y dedicada. Ella restableció los antiguos acuerdos con los campesinos, pagando salarios justos y dignos, y abriendo un comedor comunitario donde se servían no solo sus famosos tamales, sino comida nutritiva para todos. Su corazón nunca olvidó la humildad de donde vino, y ese recuerdo fue su brújula moral, asegurando que la herencia de Ramiro se usara para el bien colectivo y la justicia económica. El destino de don Marcelo, el desgraciado patrón, fue la ruina total. Su esposa lo abandonó, llevándose el resto del poco dinero que no había sido confiscado, y él terminó solo en prisión, su soberbia convertida en una amargura autodestructiva. La justicia divina no fue indulgente. El hombre que humillaba a los humildes terminó su vida en la oscuridad, sin amigos ni dignidad, un prisionero de su propia avaricia y una advertencia para todos los tiranos de la sierra. Los hijos de Elena crecieron en la hacienda, pero su madre se aseguró de que nunca olvidaran la cabaña en el acantilado ni la humildad de sus orígenes. Aprendieron que el verdadero valor de la herencia no estaba en el tamaño de la tierra, sino en el pan milagro de la justicia que la había recuperado de las trampas del mal. Ricardo y Sofía se convirtieron en jóvenes educados, con un profundo respeto por los trabajadores del campo, continuando el legado de honestidad de su padre, Ramiro, y la perseverancia de su madre. En cada día de muertos, Elena subía al acantilado con sus hijos y el padre Anselmo. Allí encendían velas por Ramiro, el sabio esposo que había planeado su venganza con tanta cautela. La vista desde arriba era ahora una vista de prosperidad, con los campos sembrados y la escuela llena de risas, el mejor homenaje a la justicia que él había orquestado y la prueba de que el bien siempre germina donde hay humildad. La historia de Elena y el acantilado se convirtió en una leyenda de la sierra, un cuento moral que se contaba en las fogatas para inspirar esperanza a los humildes y advertir a los soberbios. Se le llamó el milagro del acantilado, la prueba de que la justicia divina se vale de los más pequeños y humildes para derrocar a los más grandes y desgraciados tiranos. Elena nunca abandonó la costumbre de hacer tamales y la café de olla para el pueblo, manteniendo viva la conexión con la humildad y el trabajo duro, el verdadero cimiento de su herencia. Su corazón era la prueba de que la venganza podía ser una fuerza noble si se buscaba la justicia, y no solo la destrucción. Ella y el padre Anselmo, su fiel aliado, continuaron trabajando juntos usando la fortuna de la hacienda para mejorar las vidas del pueblo, construyendo un pequeño hospital y asegurando que nadie en la sierra volviera a sufrir la humillación de la pobreza extrema, transformando las trampas de la miseria en un futuro de dignidad. El acantilado, antes un lugar de terror, se convirtió en un destino de peregrinación, un lugar donde la gente iba a rezarle a la Virgencita y pedir la justicia divina, recordando la historia de la viuda que obedeció a su esposo muerto y desde la cima recuperó todo lo que le había sido robado, enseñando que la humildad es la verdadera fortaleza. El destino de los personajes menores también tuvo un final feliz. La abuela Shid de Elena, con su sabiduría ancestral, vivió para ver a su nieta triunfar, y los campesinos se convirtieron en socios de la hacienda, un modelo de justicia y equidad que se extendió por toda la región de la sierra. El buen corazón de Elena finalmente encontró la paz. La pesadilla de la humillación y la soberbia de don Marcelo había terminado, dejando solo el recuerdo de la lucha y la dulzura de la justicia ganada. Su herencia no fue solo material, sino espiritual, una lección de vida para todos. Moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que el destino de un más desgraciado, patrón cegado por la soberbia, es la caída, y que la humildad y la fe en la justicia divina son la única trampa con que el mal no puede desmantelar. El verdadero milagro es la perseverancia del corazón humilde. Si tú también crees que la
justicia tarda, pero llega, y que el bien siempre vence al mal, comparte esta historia. Dale me gusta y deja un comentario contándonos si tú hubieras tenido el valor de quedarte en el acantilado. Dios te bendiga.